Madre mía, la que se ha liado en España. Can Yaman ha hablado, y ojo, ha sido en España. Por fin ha roto el silencio sobre Demet Özdemir. Después de tanto tiempo de rumores, de idas y venidas, de seguirse y dejarse de seguir en redes, el turco ha soltado prenda. Y no ha sido cualquier cosa, ha sido una bomba. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues parece que Can Yaman ha querido dejar las cosas claras de una vez por todas sobre su relación pasada, o presente, o lo que sea, con Demet Özdemir. Mucho se ha rumoreado, ¿eh? Que si volvieron, que si no, que si las fotos, que si los likes. Un salseo que no paraba. Y ahora, él mismo pone los puntos sobre las íes. O eso al menos pretende. Para ser honestos, yo ya no sabía qué creer. Veías una cosa, luego otra y al final te quedabas igual o peor que al principio. Las redes sociales son un arma de doble filo para estas cosas. Por un lado, nos enteramos de todo al instante, pero por otro, la mitad de lo que vemos son especulaciones o directamente inventos. Y con Can y Demet, el salseo siempre ha estado a flor de piel. Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta de que el misterio ya no le beneficia tanto. O quizás, y esto es solo una teoría mía, ha llegado el momento de que cada uno aclare su versión de la historia. Porque sí, ellos fueron pareja, y una muy mediática, y el público quiere saber la verdad. No solo los fans, también los que simplemente disfrutamos de un buen drama. Él ha dicho algo así como que, bueno, la verdad es que sus palabras son un poco ambiguas todavía, pero deja entrever que la relación con Demet fue importante para él. Y que quizás, solo quizás, hay sentimientos que perduran. Imagínate. O sea, que no ha cerrado la puerta del todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os creéis que todavía hay algo entre ellos o es solo para mantener el interés? Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, para promocionar algo, o para que no se olviden de ellos. Y no os voy a mentir, viendo cómo funciona el mundo del famoseo, no sería la primera vez. Pero por otro lado, Can Yaman es un tipo bastante apasionado, y lo que se veía entre él y Demet, en su momento, parecía muy real. ¿O era todo una actuación espectacular? La verdad es que esta noticia me ha pillado por sorpresa, pero de las buenas. Siempre me ha gustado la química que tenían en pantalla y, fuera de ella, también parecían tenerla. Si ahora resulta que él está abierto a reconciliarse, o al menos a reconocer lo que sintieron, el salseo está servido. Y yo, como buena cotilla, estoy aquí para contároslo todo. Lo que sí está claro es que Can Yaman no se anda con rodeos, al menos cuando decide hablar. Ha escogido España para soltar esta bomba, y eso dice mucho. Quizás porque aquí le quieren mucho o porque sabe que su público español está muy pendiente de su vida personal. No lo sé, pero me parece un movimiento estratégico interesante. Ahora la pregunta del millón es, ¿responderá Demet Özdemir? ¿Confirmará ella sus palabras? ¿O se quedará callada y dejará que Can siga dando de qué hablar? Esto se pone cada vez más interesante. Os juro que tengo ganas de ver cómo sigue esto. Pero volviendo a lo que dijo Can, él ha sido bastante directo sobre la importancia que Demet tuvo en su vida y cómo la recuerda. No ha dicho estamos juntos, ojo que tampoco nos emocionemos tanto. Pero sí ha dejado claro que no fue una relación pasajera sin importancia. Y eso, después de tanto tiempo, ya es un paso. Yo me pregunto si este acercamiento, o esta declaración, no vendrá un poco motivado por sus vidas actuales. Ambos están en momentos diferentes con proyectos nuevos, y quizás han llegado a una edad o a una madurez donde las relaciones pasadas se ven con otros ojos. ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Pero ahora, la pregunta que de verdad importa y que os lanzo a vosotros, que sois los que tenéis la última palabra en este salseo, ¿creéis que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a estar juntos? ¿O esto es solo un bonito recuerdo que él ha decidido compartir ahora?